vamos a ir con el siguiente, que es Antonio Chica, coordinador de la Plataforma Temática Interdisciplinar de Transición Energética Sostenible del CSIC e investigador del Grupo de Conversión y Almacenamiento de Energía del Instituto de Tecnología Química. Buenos días. Muchas gracias. Bueno, pues, ahora sí me escucháis, ¿verdad? Perfecto. Oye, muchísimas gracias. Quiero unirme a los agradecimientos a mis compañeros por habernos invitado un poco y que tengamos la oportunidad de mostraros lo que hacemos nosotros en el tema del biogás y concretamente pues en lo que es en desarrollos tecnológicos e innovación que llevamos a cabo en el Instituto de Tecnología Química y luego en la plataforma, que sí que me gustaría daros algunos detalles, ¿no? Bueno, pues realmente cuando queremos hablar del biogás, nosotros queremos ir un poco más allá que solo producirlo, es utilizarlo para ver si a partir de este biogás también podemos generar combustibles de interés que ahora mismo pues, podrían cubrir ciertas necesidades en este momento pues, de necesidad energética, ¿no? Y de buscar alternativas que de alguna manera suplan o sustituyan a lo que tenemos ahora como los combustibles fósiles. Lo primero que tenemos que hacer es, si queremos ver qué se puede valorizar en el biogás, es ver su composición. Ya nos han dado antes algún detalle, ¿no? de qué se compone y realmente el biogás no es solo metano, que es lo que queremos cuando queremos producirlo, sino otros gases, otros componentes que tienen mucho interés, ¿no? Y ahí, por ejemplo, pues vemos que hay compuestos interesantes, no solamente el metano, sino está el CO2. Se habla que del CO2 en el upgrading hay que eliminarlo y demás. Bueno, ya veremos, no hace falta ir a tanto. Quizás sea una materia prima muy interesante en el que ya tenemos desarrollos que se pueden implementar. Pero también tenemos otros elementos como el hidrógeno, el CO, agua incluso, saturando el gas, que pueden ser utilizados. Lo que sí está claro es que tenemos otros elementos que no son nada útiles, que son incluso venenosos para el desarrollo de ciertas tecnologías que pueden ayudar a valorizar ese biogás, ¿no? Y luego algunos inertes que, bueno, estos no tienen interés, no modifican en nada las innovaciones que estamos presentando. Bueno, pues una de las primeras líneas en las que nosotros nos situamos estratégicamente es que, bueno, si el biogás tiene tanto CO, ¿por qué no valorizamos ese CO? ¿Y qué podemos hacer con él? Pues realmente lo que podemos hacer con ese CO, incluso con el CO en algunos de los digestores que aparece, lo podemos transformar directamente en más metano. Es decir, hacer a través de la reacción de Sabatier una metanización, hidrogenar selectivamente ese CO2 y obtener más metano. Y esto se puede hacer, y de hecho se está haciendo. Y ya hay plantas piloto funcionando que lo están demostrando con catalizadores que nosotros hemos desarrollado, ¿no? Y en el cual el biogás, con ese metano, con ese CO2 y con hidrógeno adicional que podríamos implementar a partir de energías renovables con electrolizadores, pues realizar un proceso que se llama de metanación y a partir de ahí obtener metano. Estos catalizadores ya están desarrollados, están estudiados y nos han permitido aumentar y tener una corriente de gas con metano del 92% en metano. Esto está muy cercano ya de lo que sería un gas natural. Y no sé si en los cálculos esos que habéis hecho en la Generalitat habéis tenido en cuenta que la producción de metano adicional que daría ese CO2 para generar más metano, pues nos multiplicaría casi por 1/3 más la cantidad de metano que podíamos incluir. Sí. Entonces, ese escenario es importante pues, verlo en números para ver qué contribución podría tener, ¿no? Bueno, pues aquí también, además, no solo nos quedamos en la reacción como tal, sino que para hacerla mucho más económica desde el punto de vista térmico, pues se puede trabajar con membranas que retiran agua del medio y hacen que la reacción vaya mucho más rápida incluso, ¿no? Entonces, aquí tenemos una tecnología que ya la tenemos, digamos, para empezar a escalarla y donde necesitamos, y de hecho estamos con empresas haciendo ese escalado. Pero bueno, también os quería hablar del hidrógeno, por la moda que ya sabéis todo que tiene, ¿no? Y tenemos una hoja de ruta del hidrógeno, también está muy bien establecida a nivel nacional. Entonces, pues, bueno, es importante el hidrógeno, bueno, ya sabéis, por daros algunas pinceladas, voy a ir rápido porque esto lo conocéis. El hidrógeno, pues, si tiene algo interesante es que no produce CO2 si lo utilizamos como combustible, produce agua, pero además tiene dos factores importantes, y es que por unidad de peso tiene una gran carga energética y además es el único elemento
elemento que es capaz de almacenar grandes cantidades de energía durante mucho tiempo. Ninguna de las tecnologías desarrolladas hasta el momento, basada en baterías, en supercapacitadores, lo que queramos, es capaz de tener esta capacidad de almacenamiento energético. Pero tiene también inconvenientes. Y esos inconvenientes, uno de ellos es que no es fuente de energía. Eso quiere decir que hay que producirlo. ¿Y cómo lo producimos? Pues utilizando energías que ya tenemos y materias primas que ya tenemos. Y una de ellas, de estas materias primas, podía ser el biogás. Y en el biogás, pues bueno, puede generar ese hidrógeno, pero bueno, aquí ya entramos en la discusión de ese hidrógeno que provendría del biogás, ¿qué hidrógeno sería? Pues bueno, hay todo un lenguaje referente a colores relacionados con el hidrógeno, que yo creo que os lo he puesto ahí para que un poco los echéis un vistazo, pero al final, para mí, por lo menos la campaña que yo hago es que tenemos que ir a una cosa tan simple como hidrógeno renovable o no renovable. Es lo más simple, todo hablaríamos igual, nos entenderíamos, no tendríamos que hablar de la nuclear como generación de un hidrógeno verde, que se está catalogando ya a nivel europeo, sino de un hidrógeno que podemos producirlo o no de manera renovable y a partir de ahí pues utilizar ese hidrógeno como se deba. Aquí tenemos, os presento pues a partir de ese biogás cómo podemos generar hidrógeno. Y el hidrógeno se puede generar de una manera muy sencilla, muy barata, mucho más que por electrólisis, que es simplemente con un reformado de vapor de agua. Esto es la tecnología de siempre, la que se ha utilizado en industria del refino, donde se genera un hidrógeno que se necesita para producir los combustibles que ahora utilizamos, diésel, gasolina, sin contaminantes, sin azufre, ¿vale? Y esto es un hidrógeno muy fácil de obtener. Pero, además, el problema del reformado es que necesita aporte energético, ¿no? Es una reacción que necesita un aporte energético porque tienes que vaporizar agua, las temperaturas son alrededor del 900, pero bueno, lo que se puede hacer y en lo que se está trabajando es hacer lo que se llama un reformado autotérmico. En ese reformado autotérmico introducimos un poquito de oxígeno que permite quemar parte del metano, eso da energía, no tenemos que aportar desde el exterior y sería al final una reacción autosostenible. Pero también podemos hacer lo que se llama dry reforming. Esto en el biogás tiene mucho sentido. ¿Por qué? Porque tenemos metano y tenemos CO2. No necesitamos eliminarlo. Haciendo reaccionar metano y CO2 obtenemos ahí hidrógeno y una cosa más importante, CO, que luego incidiré sobre ello para que veáis la importancia de esta reacción para generar esa composición de gases que es lo que se llama gas de síntesis. También se puede hacer un birreformado donde combinamos no solamente agua, sino también oxígeno, con lo cual estamos haciendo lo que antes os decía, quemando metano, que parte de él generará energía internamente, no necesitamos aporte externo y además metemos un poquito de agua para desplazar la reacción hacia la formación de más hidrógeno. Y por último, el trireformado, que ya lo que te combina es lo que necesitamos en el biogás, o lo que tenemos en el biogás, que es el CO2, el metano, el agua y el oxígeno. Y esto nos daría también un hidrógeno muy valorable. Bueno, pues en todo esto realmente hay otras moléculas que ahí os pongo también que pueden ser utilizadas dentro de cada uno de esos tipos de reacciones en las que al final dentro del biogás estén en menor proporción, se les pueden añadir externamente por diferentes tecnologías, eso no hay problema. Y aquí al final lo que tenemos es que todas estas reacciones son catalíticas, con lo cual es indispensable trabajar en desarrollo de catalizadores que nos permitan de alguna manera direccionar esas reacciones hacia donde queremos y con la actividad y la eficiencia que queremos. Y esos catalizadores pues al final lo que tienen que tener una gran actividad, una gran selectividad y una resistencia a venenos que puedan haber como azufre o a la deposición de coque. Aquí nosotros todo esto que os pongo aquí lo estamos trabajando en el ITQ, estamos desarrollando catalizadores, ya tenemos catalizadores desarrollados para el reformado autotérmico, para el dry reforming, estamos trabajando ahora en el birreforming y trireforming, pero bueno, ya hay algunos desarrollos que están pendientes de escalado y eso lo llevamos gracias a la intensificación también de procesos que trabajamos no solamente desde el punto de vista de la química, sino también de los procesos que después esos catalizadores van acompañados en los reactores en los que tienen que realizar su función, ¿no? Y aquí estamos trabajando en membranas que permiten pues separar a la vez que se produce ese hidrógeno del resto de componentes, de manera que vamos a tener un hidrógeno bastante puro, o escalar catalizadores que permitan con sus configuraciones trabajar en presiones
presencia de diferentes venenos que hay, como hemos visto antes, formando parte del biogás y que podían desactivar estos catalizadores. A partir de aquí, pues podemos ya obtener un hidrógeno que podría tener un interés y además avanzar de una manera más rápida en su producción y más económica que hasta ahora se está haciendo con los electrolizadores, que es el futuro y donde se prevé que el hidrógeno se produzca masivamente, ¿no? Esto es muy interesante. El hidrógeno, la capacidad que va a tener de unir lo que es la red gasista con la red eléctrica. Bueno, aquí ya vemos, como ahí veis, el ciclo combinado es lo que se suele utilizar desde el gas para producir electricidad. Pero ¿qué pasa si tenemos un exceso de electricidad, de renovables y demás? Pues que esta electricidad se puede derivar hacia electrolizadores y generar hidrógeno. Pero además, y ese hidrógeno poner en red. Pero bueno, ahí hay ciertos problemas, ya que la mezcla metano e hidrógeno en los viaductos que tenemos ahora, pues tienen sus inconvenientes. Se están haciendo estudios para intentar de resolverlos o por lo menos que seamos capaces de introducir una cantidad determinada de hidrógeno que lo haga rentable en cuanto a su distribución. Pero bueno, yo veo mucho más interesante la siguiente idea, que es utilizar ese hidrógeno de la electricidad sobrante para hacer la metanación del CO2 y con ese CO2 generar un metano que sí que devolvemos a la red gasista y que sí que lo utilizaría de una manera muy simple porque ya está todo establecido, ¿no? Esa sería una manera de que el hidrógeno es capaz de, a partir de esos upgrading y desechos de CO2 que generamos, obtener un CO2, un metano que pueda ser utilizable, ¿no? En cuanto al hidrógeno, pues bueno, uno de los grandes inconvenientes, y esta gráfica es muy ilustrativa, es que no es utilizable en todos los sistemas de transporte, ¿no? Se prevé, o lo que se entiende es que para pequeñas distancias y no usos no muy intensivos del coche, ¿no? Pues ahí sea la parte eléctrica la que funcione, lo que hay ahora, por lo que está apostando. Cuando ya pasamos a vehículos de uso más intensivo, largas distancias, pesados, aquí ya el hidrógeno sí que tiene su, digamos, su nicho, sí que tiene su interés y es por lo que se está apostando. En el caso de taxis, que están todos los días, digamos, funcionando todo el día, un uso intensivo, o ya transporte de mercancías, incluso trenes. Es decir, aquí el hidrógeno tiene bastante sentido. Ya cuando nos vamos a pesados de verdad, como aviones, barcos, aquí el hidrógeno tampoco tiene sentido. Lo que sí tiene sentido son combustibles que se puedan obtener a partir del hidrógeno. Y estos combustibles es lo que se llama los e-fuels, o combustibles sintéticos, que no es más que hacer reaccionar el CO2 con el hidrógeno para generar no metano, sino combustibles pesados del tipo pues hidrocarburos pesados. Y en eso, y esto es lo último ya que os pongo, pues existen vías que ya se conocen y que se están desarrollando e implementando a nivel industrial. Y aquí es donde os he hablado de la importancia de esa reacción de dry reforming, del reformado seco. El biogás es fundamentalmente metano y CO2, pues haciéndolo reaccionar obtenemos el gas de síntesis que a partir de una tecnología muy bien establecida, que se llama Fischer-Tropsch, se pueden obtener combustibles en el rango que queramos, de pesados. Es decir, pueden ir a queroxeno, pueden ir a más pesado para barco o pueden ir a diésel para coches, o sea, para camiones. Entonces, esto está muy bien establecido y el biogás podría ser una fuente de este tipo de combustibles. Ahí hemos desarrollado diferentes tecnologías a nivel catalítico que ya nos permiten tener un gas de síntesis con una relación hidrógeno-CO interesante para generar estos combustibles. Pero además, ese CO2 también se puede hacer por vía directa, hidrogenar en procesos como los que hoy os muestro, ¿no? Esto es un gran proyecto europeo que además lideramos desde el ITQ, en donde lo que estamos es directamente y a través de desarrollos de electrocatalizadores hidrogenar CO a niveles que sean necesarios para obtener combustibles que puedan ser utilizados en, pues eso, en aviones. Este va fundamentalmente a queroxeno. Eso es en cuanto a lo que se está desarrollando y a lo que yo echo de menos tanto en la hoja de ruta nacional como la valenciana, que al final es verdad, tienen que ser muy prácticas y se tienen que dedicar a lo que hay y lo que se puede hacer, pero hay poca no sé cómo llamarle, si valentía o poca ambición en instaurar también algunos apartados de posibles innovaciones que pueden ir avanzando
a esa industria de producción de biogás que tenemos y que puedan diferenciarla del resto de Europa, porque podemos meter innovaciones y no quedarnos con las que ya sabemos y hacer, que sabemos hacer muy bien plantas de biogás, sino es como tener la cantera, hablando ya de fútbol, ¿no? Es decir, invertimos en esa cantera para tener después, cuando ya las regulaciones o la forma de producir biogás de manera tradicional ya no sea la adecuada, que tengamos los sustitutos con innovaciones que pueden ir más allá de lo que es la producción y upgrading que tenemos ahora, sino que además, si necesitamos hidrógeno, seamos capaces de generar hidrógeno, si necesitamos fuel, que seamos capaces de generarlo, que si necesitamos electricidad, que también seamos capaces de generarla. Y todo eso, la innovación que se está haciendo a nivel del ITQ, por ejemplo, aquí en la Comunidad Valenciana, o a nivel de la plataforma, que es lo que quería presentar, es muy interesante. La plataforma depende del CSIC, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, aglutina muchísimos grupos que forman parte del Consejo y que trabajan en energía y que trata de aunar todas las innovaciones que están desarrollándose a nivel energético y acercarlas a TRLs altos para que de la mano de industrias se puedan llegar a implementar y trasladar al mercado de la manera más rápida posible. Esta plataforma se creó en el 2020, está coordinada por Carla Blanco, de INCAR, y por mí mismo, y está dividida en varias áreas, en donde cada una de ellas de lo que trata es de desarrollar tecnologías que puedan ayudar en la transición energética. Tenemos en un área de generación renovable, donde tenemos una biorefinería, en donde se producen desde combustibles de barco y de avión hasta hidrógeno y hasta se procesa todo tipo de residuos agrícolas con el fin de generar energía siempre, ¿no? Y hay muchas unidades de Fischer-Tropsch, de dimetil-éter, de producción a partir de lignina de combustibles, de generación incluso de etanol que después se va a producir para reformar y obtener hidrógeno, etcétera, ¿no? En cuanto al almacenamiento, va a ser clave. Ya sabéis que en energía, si vamos a las renovables tienen intermitencia y si queremos asegurar un suministro continuo de energía, necesitamos almacenar para que en los picos en los que no se consuma, se almacene y en los picos de consumo podamos satisfacer esa demanda energética que per se y únicamente por las renovables no va a ser capaz de hacerlo, ¿no? Entonces, en descarbonización pues hay desde capturas y usos del CO2 hasta procesos nuevos con membranas que ayudan a una oxicombustión en ciertas industrias que son intensivas en energía y que van a hacer que esa oxicombustión genere mucho menos CO2. O tecnologías del hidrógeno. Aquí estamos desde haciendo electrolizadores de alta y baja temperatura con materiales que disminuyan lo que es el precio y la eficiencia de estos materiales, hasta grandes unidades de gasificación donde habría que pensar en esos que habéis estado hablando, en esos 90% de ese residuo que queda después del digestato ese, a ver el contenido de carbono y humedad, porque hay procesos por HTC y gasificación que quizás pudieran valorizarlos fuera de lo que sería su uso como fertilizantes, ¿no? Y bueno, no quiero entreteneros más, es decir, con eso quería un poco daros una idea de cómo la innovación o la industria o la investigación está muy, digamos, direccionada hacia esa transición para ayudar a acelerar, y que en la Comunidad Valenciana y concretamente el Centro de Tecnología Química y a nivel nacional el Consejo con su plataforma de energía pues están avanzando en colaboración con empresas importantes, empresas del refino, empresas que en España tienen un liderazgo alto, pues estamos avanzando conjuntamente para ayudar en esta transición. Muchas gracias y poco más. Gracias, Antonio Chica.